buenas noches, yo soy Rosario Martínez y voy a dar el tema de cáncer de endometrio. El contenido pues va a ser la epidemiología, los factores de riesgo, el cuadro clínico, el diagnóstico, la histología y el tratamiento de acuerdo a la etapa clínica, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues este es un cáncer que se da principalmente en países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos, pues se reportaron en el 2018 382.069 nuevos casos y 89.929 muertes, ¿no? Del 1 al 12% de las mujeres en Estados Unidos se da este cáncer y es el cuarto cáncer más común en las mujeres de este país, ¿no? No hay una prevalencia exacta aquí en México, ¿no? La incidencia se da entre 60 y 70 años y se puede dar de 2 al 5% antes de los 40 años, ¿no? Cuando se da en mujeres menores de 50 años, se está más relacionado con la anovulación crónica y la obesidad, ¿no? La supervivencia en etapas clínicas tempranas es del 80% y este disminuye hasta menor del 50% en etapas tardías, por lo cual pues es importante pues detectarlo a tiempo, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Pues están los que se asocian a un exceso de exposición a estrógenos, como los endógenos, la obesidad. Varían las literaturas, ¿no? Unos refieren que son aproximadamente, viene siendo como el 70 al 90% de los pacientes que tienen ese tipo de cáncer son obesos, ¿no? Y aquí en un estudio en el que viene pues menciona que el cáncer de endometrio tipo 1, porque lo vamos a dividir en tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 se relaciona más con la obesidad. Y pues el riesgo va aumentando conforme la obesidad pues va aumentando, ¿no? En la obesidad tipo 3, pues vemos que el riesgo de padecer cáncer de endometrio pues va a ser 7.1 veces más que las personas que no tienen obesidad, ¿no? Y el cáncer de endometrio tipo 2, pues también está relacionado, pero no tanto como el cáncer de endometrio tipo 1. Otros son los tumores productores de estrógenos, la menarquía temprana y la menopausia tardía, exógenos como la terapia estrogénica sin progestágenos, la terapia con estrógenos combinada con progestágenos, la terapia con tamoxifeno y fitoestrógenos. Mencionaba en un artículo que revisé que los pacientes que tengan terapia con tamoxifeno se les pudiera poner bueno, se le podía indicar el DIU, liberador de hormonas para disminuir este riesgo, ¿no? La edad mediana es de 62 años al diagnóstico. Obviamente, pues va a aumentar el riesgo si tienen historia familiar, ya que cuando una familiar de primer grado está afectada, ya sea madre, hermano o hija, el riesgo aumenta desde menor de 2% hasta un 3.1%. Pues hay mutaciones genéticas hereditarias que pues, se relacionan con mayor riesgo de cáncer de endometrio, como es el síndrome de Lynch, ¿no? Que es un síndrome, también el síndrome de Cowden, que se va a relacionar más con neoplasias endometriales, ¿no? La dieta, se ha visto que una dieta rica en azúcar, alta en azúcar, alcohol o grasas, pues se relaciona más con ese tipo de cáncer y va más encaminado pues a la obesidad, ¿no? Y también se ha visto que hay un efecto protector de café, los vegetales y el té verde a comparación del té negro, ¿no? La nuliparidad o la infertilidad mencionaba que tener un hijo, por lo menos, te disminuye el riesgo, ¿no? De padecer cáncer endometrial. Y también mencionaba que si las pacientes tenían hijos entre la edad de 35 a unos 37 años, disminuía hasta un 32% para tener pues cáncer endometrial, ¿no? La menarquía precoz y la menopausia tardía, la etnia caucásica y pues países desarrollados, ¿no? Y pues la radioterapia pélvica previa por otra neoplasia, ¿no? El cuadro clínico, pues podemos decir que es muy característico, ¿no? Porque principalmente es la hemorragia uterina normal, que va a estar presente en el 90% de las pacientes. En casi todas las guías que revisé, sí son muy específicos cuando debemos de estudiar el sangrado, y estos pues son estos, ¿no? Por ejemplo, en mujeres menores de 45 años se debe valorar si tienen sangrado persistente y si tienen algún factor de riesgo o han sido sometidas a tratamiento prolongado con estrógenos sin oposición de gestágenos. En perimenopausia de 45 a 55 años se deben estudiar a las pacientes con pérdida intermenstruales, menstruación frecuente y sobre todo si es abundante o prolongada.
En la posmenopausia se debe estudiar cualquier sangrado ginecológico, ya que se ha visto que en un 10 o un 20% de estos pacientes va a subyacer un cáncer de endometrio. En toda paciente que tenga sangrado vaginal purulento y que pues ya se hayan descartado pues las causas infecciosas. Síntomas en edad avanzada, dolor o distensión abdominal, alteración del tránsito gastrointestinal, clínica respiratoria, pues síndrome constitucional, hallazgos sospechosos en citología vaginal en pacientes asintomáticas y que presenten células glandulares atípicas y células endometriales en pacientes mayores de 45 años. Principalmente, pues ese va a ser el cuadro clínico, ¿no? El diagnóstico, pues principalmente va a ir con una anamnesis dirigida, ¿no? Que es encaminado, pues, a valorar, pues, la hemorragia uterina normal, ¿no? La exploración ginecológica, aquí es muy importante la exploración ginecológica, aquí sí, pues nos debemos de apoyar de otros especialistas para realizar un espéculo y colposcopía, el tacto vaginal abdominal, el tacto rectovaginal y cadenas ganglionares, ¿no? Se debe realizar un ultrasonido transvaginal, la histeroscopía, la biopsia endometrial por aspiración, la biopsia, en caso de confirmarse el diagnóstico, se pueden utilizar los siguientes. El FEA 125 es muy controvertido, ¿no? Esto depende de la literatura que lo lean. Algunos mencionan que no, pues que no lo recomiendan, al menos que si lo determinamos y haya salido muy alto, pues ahí podemos seguirlo tomando como para seguimiento. Pero variaba mucho en los artículos que leí. La retoscopía y la citoscopía, las pruebas de imagen como una resonancia magnética de pelvis, la TAC y la PET, ¿no? Entonces, de una manera resumida, pues podemos ver que en cualquier hemorragia uterina normal, pues debemos de derivarlo a la consulta ginecológica o solicitarle a nosotros un ultrasonido transvaginal. Aquí el término hiperplasia endometrial es muy vaga, ¿no? En los artículos que leí no hay un consenso que te diga exactamente la medida para considerar más bien cómo se define hiperplasia endometrial, ¿no? En cuanto a medición por el ultrasonido. Sin embargo, la revista española de oncología médica nos mencionaba que según la relación, ¿no? de los casos que se han encontrado de cáncer y el tamaño del endometrio, mencionaba que se debe medir, se debe de estudiar todo aquel que tenga todo aquel endometrio que tenga como un grueso mayor de 3 milímetros. Entonces, a los que tengan mayor de 3 milímetros se debe realizar una biopsia endometrial. Cuando es menor de 3, pero tiene una clínica persistente o una alta sospecha diagnóstica, se debe realizar la biopsia endometrial. Si la clínica no, pues no es de sospecha, nada más debemos de darle pues seguimiento, ¿no? Vamos a ver la histología, pues. Regresa un poquito, Rosario, por favor. Aquí acuérdense que el tamaño del endometrio va a variar dependiendo de si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica, para que no se vayan a confundir. Porque recordemos que en una paciente premenopáusica tiene un ciclo. Así como hay un ciclo hormonal, hay un ciclo endometrial y dependiendo de en qué fase se encuentre la paciente, si es una fase proliferativa o secretora, entonces si el endometrio está con el estímulo estrogénico y está aumentando, es esperado que esté grande, entre comillas. Entonces es esperado que una paciente premenopáusica tenga un endometrio más grande que una paciente posmenopáusica. Por eso el corte de 3 milímetros aplica para una paciente posmenopáusica, que es donde normalmente se encuentra este tipo de cáncer, pero no descartamos, ya que también existen casos, sobre todo los que tienen componente hereditario, en pacientes premenopáusicas y generalmente son más agresivos. Por eso, al interpretar el resultado de un ultrasonido transvaginal que nos diga el grosor endometrial, siempre deben de pensar en si es pre o posmenopáusica. Y si es premenopáusica, tratar de calcular en qué fase de su ciclo hormonal se encuentra para ver con eso qué tan grande pudiera ser esperado ver el endometrio. ¿Ok? Y en las posmenopáusicas, pues obviamente este es un signo del libro, el sangrado anormal,
sobre todo en aquellas pacientes que ya tienen más de un año que dejaron de reglar. Cuando regresa su regla y persiste, es abundante, tiene que ser su diagnóstico a descartar. Ya vieron que no es lo más frecuente, pero sí es el que pudiera ser más grave. Ok, muy bien. Sí, porque algunos mencionaban algunos como artículos de 5, pero sí, no, pues la revista decía de 3, sí, en las posmenopáusicas. Bueno, el cáncer de endometrio a nivel histológico lo vamos a dividir en 2 grados. El tipo 1, que es el carcinoma endometrioide, y el tipo 2, ¿no? El tipo 1 es el más frecuente y es el más benigno, por decirlo así, ¿no? Y es el de mejor pronóstico. Ese se presenta en un 70 o un 80%. Este va a estar asociado a la obesidad o estados de hiperestrogenismo. Se presenta en la pre-hipermenopausia más frecuentemente. Es precedida de hiperplasia endometrial. Generalmente suele estar bien diferenciado en G1, G2. Y los subtipos histológicos es el endometrioide, mucinoso y bilioglandular. Y las mutaciones más frecuentes pues son estas, PT, PI, 3K, C, KCA, la de KRAS, están esos, ¿no? Y pues suele ser de mejor pronóstico. El carcinoma no endometrioide es el tipo 2 y pues es de un 20 a un 30%, ¿no? Eso es más frecuente en la posmenopausia, está asociada a atrofia endometrial, es precedida de hiperplasia endometrial atípica, suele ser pobre diferenciado. Los subtipos histológicos es el seroso, el de células claras, el carcinosarcoma y el neuroendocrino. Las mutaciones frecuentes es la de P53, GER2, la de CDH, y pues obviamente pues con estas mutaciones nos van a dar un mal pronóstico. Está esta clasificación de FIGO para clasificarlo pues, pues en la histología, ¿no? El GX es el cual no se puede ser evaluado, ¿no? El G1 es aquella tumoración pues que está bien diferenciada en el carcinoma endometrioide, ¿no? El G2 es el moderadamente diferenciado, y el G3 es el que está pobremente diferenciado o indiferenciado. La imagen de la izquierda es el G1, y pues aquí se ven las glándulas, ¿no? Las células. Y el de la derecha pues es el pobremente diferenciado, pues si realmente pues pierde la arquitectura, ¿no? El carcinoma endometrial seroso pues es el segundo más común, ¿no? Es en un 10%. Generalmente va a presentar una enfermedad extrauterina al momento del diagnóstico y va a infiltrar de manera difusa lo que es el miometrio y puede tener invasión extensa del espacio linfovascular y diseminación peritoneal similar al carcinoma de ovario, ¿no? El carcinoma endometrial de células claras es el subtipo poco común, menor del 5%, generalmente se da en posmenopáusicas. Y pues tiene un pronóstico desfavorable, ¿no? Ya que tiene esta mutación y por lo cual pues le va a conferir un comportamiento pues bastante agresivo, ¿no? El carcinosarcoma también viene siendo una tumoración pues de mal pronóstico, suele ser un carcinoma bifásico, es poco común, muy agresivo y tiene pues esta mutación, ¿no? Hay una estadificación dependiendo de las mutaciones moleculares, pero pues no la puse porque realmente pues todos esos estudios que mencionaba pues no hay aquí en México y como que apenas se está introduciendo. Pero vamos a ver la estadificación de FIGO. Esta suele ser quirúrgica, ¿no? Y pues histopatológica también. El estadio 1 es el tumor confinado al cuerpo uterino, el 1A es ausencia de invasión del miometrio o menor al 50%, independientemente del grado histológico. El 1B es una invasión al miometrio mayor o igual al 50%, independientemente del grado histológico. El estadio 2 es el tumor que invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. Cabe aclarar que la afectación glandular cervical se considera estadio 1 y no 2. El estadio 3 es con extensión locorregional del tumor. La citología positiva se debe informar de manera separada sin que se modifique el estadio. El 3A es el tumor que invade la serosa del cuerpo uterino y los anexos. El estadio 3B es afectación vaginal y o parametrial. Y el estadio C es aquel que tiene afectación metastásica ganglionar, pélvica y o paraórtica.
Del 3 es C1, ganglios pélvicos positivos, y el C2 es ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos. Y el estadio 4 es aquel tumor que invade la mucosa vesical y o rectal o metástasis a distancia. El 4A es aquel que presenta invasión de la mucosa vesical y o rectal, y el 4B es aquel que hay diseminación a distancia, incluidas las metástasis intraabdominales y o los ganglios inguinales metastásicos. Bueno, como mencioné, pues es una estratificación quirúrgica, y aquí está una imagen para que se dé una idea, ¿no? El 1A pues es cuando está confirmado ahí el endometrio, el 1B es cuando invade la mitad del endometrio, el 2 es cuando invade el tejido estromal, el 3A es cuando afecta a la serosa y los anexos, y el 3B pues ya cuando hay compromiso en extensión directa, ¿no? O compromiso parametrial. Otra estratificación es la de TNM, tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Aquí Si está quieres como... esa sal, Martínez, no hay problema. Es que Aquí está nada usamos la más. FIGO. Aquí nada más se los enseñé para que la conozcan. El tratamiento aquí primario, el ideal, es quirúrgico, ¿no? Es la histerectomía, la salpingoferectomía bilateral y la evaluación de los ganglios linfáticos retroperitoneales. Como les comenté en la clase anterior, la estadificación aquí es quirúrgica, ¿no? Primero, pues vamos a solicitar los exámenes, VH, química sanguínea completa, la biopsia, imágenes, estudios genéticos, si es una paciente joven o si tenemos alta sospecha de síndromes genéticos, la función renal, las PFH, ¿no? Si la biopsia nos dice que es un carcinoma endometrial, si es un carcinoma endometrioide puro, pues, y que esté limitado al útero, y si este es médicamente operable, pues se va a realizar la histerectomía total y la salpingoferectomía bilateral, y pues se va a llevar a cabo bien adecuadamente la estadificación quirúrgica durante la cirugía. Si es el estadio 1, pues el tratamiento va a ser este, ¿no? Si tiene una invasión menor del 50% miometrial, invasión miometrial, estamos hablando de un estadio 1A. Si es mayor o igual al 50% la invasión miometrial, pues estamos hablando de un estadio 1B. El tratamiento para el estadio 1A pues va a depender si tiene factores de riesgos adversos, si están presentes o no los están, ¿no? Y ya pues eso pues como les comenté, también se estadifica a nivel histológico G1, G2 y G3, ¿no? Si estamos hablando de una paciente que está en estadio 1A y no tiene factores de riesgo mm, pues de alto riesgo, y que esté en G1, pues se va a observar, ¿no? Si es G2, se va a observar y se puede dar lo que es la braquiterapia vaginal. Si está en el G3, pues se va a observar o se va a dar la braquiterapia vaginal. Si están presentes los factores de riesgo, en el G1 se va a observar o se va a dar braquiterapia vaginal. Si está en el G2, se va a observar o braquiterapia vaginal o se va a dar la radioterapia de haz externo, ¿no? Y CG3 es la braquiterapia vaginal y o pues la radioterapia de haz externo, ¿no? Con la terapia sistémica que la vamos a ver más adelante. Si está en el estadio 1B y si no tiene los factores de riesgo adversos, pues se va a observar o se va a dar la braquiterapia vaginal. En el G2, observar o braquiterapia vaginal, y en el G3, la braquiterapia vaginal y o la radioterapia de haz externo con o sin la terapia sistémica. Si tiene los factores de riesgo presentes, pues se va a observar, en el G1 se va a observar o se va a dar la braquiterapia vaginal y o pues la radioterapia de haz externo. La G2 pues se va a observar o se va a dar la braquiterapia vaginal con la radioterapia o sin la radioterapia de haz externo, ¿no? Y el G3 es la radioterapia de haz externo y o pues la braquiterapia vaginal con o sin pues la terapia sistémica. Eso es en el estadio 1, en la enfermedad limitada al útero, ¿no? En el estadio 2, si está en el G1, pues se va a dar la braquiterapia vaginal y o pues la radioterapia ya empezó. Ya. G2 es la braquiterapia vaginal y o pues la radioterapia de haz externo, ¿no? En la G3 es la radioterapia de haz externo con o sin la braquiterapia vaginal, con o sin la terapia sistémica.
En el estadio 3 a 4, si vemos que pues el estadio, bueno, la estadificación quirúrgica nos da que está en el estadio 3A, pues se va a dar la terapia sistémica con o sin la radioterapia de haz externo, con o sin la braquiterapia vaginal. Si está en el estadio 3B, se va a dar la terapia sistémica con o sin la radioterapia de haz externo y con la braquiterapia vaginal. En el estadio 13-1 y que tengan nódulos pélvicos positivos, se va a dar la terapia sistémica con o sin la radioterapia de haz externo con o sin la braquiterapia vaginal. Y igual en el estadio 13-2 es lo mismo, ¿no? Pero en el estadio 13-2, pues aquí hay nódulos paraórticos positivos, con o sin nódulos pélvicos positivos. Y ya en lo que es en el estadio 4A y 4B, pues va a ser terapia sistémica, con o sin radioterapia de haz externo, con o sin braquiterapia vaginal. Cuando la estratificación quirúrgica es incompleta, pero pues el estadio pues a nivel intrauterino es el 1A, G1 a G2, que quiere decir que tiene pues una invasión miometrial menor del 50%, sin invasión del espacio linfovascular y el tumor mide menor de 2 centímetros, pues se va a observar, ¿no? En cuanto al tratamiento ayudante, ¿no? Y si es el estadio 1A, G1 a G2 con invasión del espacio linfovascular o que mida el tumor mayor o igual a 2 centímetros o que sea estadio 1A, G3, estadio 1B y el estadio 2, se va a realizar pruebas de imagen. Si están negativas, pues si inicialmente fue designado como en estadio 1, pues se va a dar el tratamiento del estadio 1. Si inicialmente fue designado a nivel intrauterino como estadio 2, pues se va a dar el tratamiento del estadio 2. Pero si la imagen es altamente sospecha positiva, pues se tiene que confirmar mediante pues histología, ¿no? Para confirmar si tiene enfermedad metastásica. Y esto solamente va a ser en pacientes muy seleccionados. Y pues depende. Perdón, Rosario, nada más para no ser tan detallado, no hay problema, todo muy bien. Nada más que la verdad endometrio es un poco complejo. Nosotros también a veces nos topamos con este problema porque si se dan cuenta hay opciones de tratamiento que parecieran en unas iguales y en otras varían, pero no hay una lógica de qué es lo que lo va cambiando. Entonces, en general, para ustedes lo que les tiene que quedar es, uno, que el tratamiento principal es la cirugía. Aquí estamos hablando de todas estas pacientes después de que se operan. Uno, la cirugía, y después de la cirugía, todas las pacientes que son operadas completas, que era lo que vimos en el anterior, pues se les va a dar tratamiento adyuvante, que puede ser vigilancia, o sea, no ser nada si es una enfermedad muy temprana. Puede ser solo braquiterapia, o sea, una radioterapia localizada solo en el área vaginal, una braquiterapia que es una radioterapia endocavitaria, o una radioterapia externa a la pelvis o quimioterapia, pero generalmente es vigilancia o radiación. La quimioterapia es raro que la utilicemos en etapas tempranas. Ahora, en esto que les están comentando aquí es cuando la paciente no se opera completo. Esto desafortunadamente en la consulta van a ver que es más común de lo que quisiéramos. Desafortunadamente hay pacientes que se operan con cirugías que les llamamos no oncológicas por muchos motivos, pero el hecho de que una paciente haya sido llevada a una cirugía y se le hizo incompleta la cirugía, eso es un factor pronóstico para la paciente porque no quitar las estructuras adecuadas de la forma que debe de ser nos va a limitar en la información que tenemos sobre la enfermedad y en la etapificación. Por eso es que se recomienda en algunos casos hacer imágenes y hasta volver a operar a las pacientes para poder tener la etapificación completa. Y con esto ya darles el tratamiento si requiere radioterapia, braquiterapia, vigilancia o quimioterapia o alguna combinación de estos tratamientos.
¿Ok? Entonces, ese concepto de cirugía no oncológica en varias neoplasias lo vamos a ir viendo. Y recuerden siempre que el primer tratamiento que reciba un paciente de cáncer va a impactar para siempre en su pronóstico. Y hay veces que con una quimioterapia, con una radioterapia o con ambas, no vamos a mejorar lo que se pudo haber hecho mal con la cirugía o con cualquier tratamiento inicial que se le haya dado al paciente. Por eso que sí somos muy, muy insistentes con que el paciente oncológico sea tratado por un especialista en oncología, ya sea que el tratamiento inicial sea cualquiera, pero sobre todo nos pasa mucho con respecto a la cirugía. Y endometrio, pues es muy frecuente porque es una neoplasia que es principalmente quirúrgico el tratamiento inicial y además en algunos casos se puede confundir con otras neoplasias o puede surgir dentro de un abordaje de otra patología, como por ejemplo miomatosis. Me acaba de pasar con una paciente operada por ginecología por miomatosis, reporte de patología adenocarcinoma de endometrio. Obviamente solo le quitaron el útero, se lo quitaron por laparoscopía y se lo quitaron en pedazos. O sea, mandaron como 4 pedazos de útero al reporte de patológico. La verdad, no se pudo tener un reporte adecuado y tuvimos que enviar de nuevo a la paciente a cirugía onco a volverse a operar. Entonces, imagínense decirle a la paciente, te operaste, te hicieron una laparotomía y ahora te vas a tener que volver a operar porque no tenemos la cirugía completa. Ok, muy bien, Rosario. Bueno, aquí estaba cuando era sospecha o afectación cervical. Si quieres, eso ahorita nos los podemos saltar. Nada más que recuerden que la invasión al cervix hace la enfermedad más avanzada y todavía más avanzada cuando hay invasión a ganglios. Los ganglios son muy importantes en cáncer endometrial, por eso te van a hablar de la etapa 3. Antes prácticamente lo único peor que los ganglios aquí va a ser la enfermedad metastásica. ¿Ok? Sí. Aquí pues estaba la sospecha o afectación uterina. Sí, eso la verdad ya es más detallado, nada más que ustedes sepan que esto se tiene que evaluar con imagen, con la cirugía y de acuerdo al resultado es qué tratamiento se va a dar. Y lo mismo que les decía es radioterapia, braquiterapia, quimioterapia o en algunos casos combinación. Radioterapia con quimioterapia y a veces braquiterapia o uno de ellos nada más. Pero en realidad hasta nosotros tenemos un poco de controversia a veces sobre cuál es la mejor opción en una u otra etapa. Entonces, en realidad esto no es tan importante que lo sepan a detalle, pero sí que conozcan las opciones que hay, porque es importante que, por ejemplo, me sepan que, que en ovario no se usa la radioterapia en las etapas tempranas, pero por ejemplo en endometrio es muy importante la radioterapia dentro del tratamiento de las pacientes que son potencialmente curables. ¿Ok? Sí. Aquí pues era cuando eran serosos de células claras, indiferenciado, carcinosarcoma. ¿Por qué importaba ahí la histología? ¿Revisaste algo de eso? Sí, porque realmente pues los carcinomas endometrioides, que es el carcinoma endometrial que vimos ahorita, el tratamiento pues es de mejor pronóstico. Generalmente pues les va bien con la cirugía, si se detectan a tiempo, pues les va bien con la cirugía. En cambio, los no endometrioides ya se consideran de alto riesgo, tienen pues mayor mortalidad y realmente pues generalmente dan más, pues sí, más metástasis al momento del diagnóstico. Suelen de estar más avanzados. Por eso, como ven, hay un abordaje especial para las histologías no serosas, principalmente estas 4, el seroso, no endometrioide, perdón, el seroso, células claras, el no diferenciado o indiferenciado y el carcinosarcoma. Van a tener un abordaje especial y en algunos casos adaptamos el tratamiento solo a la histología. Ok, muy bien. Pues aquí están los regímenes de quimioterapia. Que pues solamente va a ser indicado para pues enfermedad recurrente o metastásica o que sea enfermedad de alto riesgo, como son las histologías anteriores.
Y pues eso, la carboplatina con poequitacel, cisplatina con doxorubicina, ifosfamida con poequitacel, y aquí están pues los agentes que pues generalmente pues se dan más en enfermedades avanzadas o con las histologías, ¿no? Hay también hormoterapia, como es el mefestrol tamoxifeno, los agentes con progesterona o los inhibidores de la aromatasa y el tamoxifeno. Se me olvidó comentarles que pues en los pacientes que se detectan cáncer de endometrio jóvenes y que quieren preservar la fertilidad, y quieran tener hijos, mencionaba que este es un tema pues bastante complicado, pues, porque obviamente la primera recomendación sería que se operara, porque las mujeres jóvenes que tengan cáncer de endometrio generalmente tienen pues síndromes genéticos pues que las hace propensas a tener otros tipos de cánceres. Y aquí pues la recomendación sería pues la cirugía, ¿no? La cirugía, pero sin embargo si ellas deseaban la maternidad, pues les hiciera el hincapié de que el tratamiento ideal sería pues la cirugía y mandarlas a estudiar a ver si hay extensión y descartar realmente que la enfermedad esté avanzada, ¿no? Eso mencionaba. Y que ese tema pues se platicaba en conjunto con pues con el ginecólogo, con el oncólogo y así, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Se me había olvidado. El seguimiento pues se va a consistir en revisión clínica y el examen pélvico con espéculo y bimanual, ¿no? Mencionaba que para los sobrevivientes de cáncer de endometrio, pues se va a citar a la paciente cada 3 meses a 6 meses durante 2 años, después cada 6 meses o anualmente por lo menos hasta el 5.º año. Mencionaba que no se recomiendan las citologías vaginales, ¿no? Al menos que la paciente pues tengan síntomas, ¿no? Mencionaba que las recurrencias se dan dentro de los primeros 3 años posteriores al tratamiento. Eso sucede de un 68 a un 100%, ¿no? Y la mayoría pues suelen ser sintomáticas. Aquí se me fue. El CA 125 mencionaba que pues se puede solicitar siempre y cuando en aquellas pacientes que tengan un cáncer de histología serosa o en aquellas con elevación al diagnóstico. Mencionaba que las pruebas de imagen en pacientes asintomáticas pues no se recomiendan, ya que detectan de un 0 a un 30% las recidivas, ¿no? Por lo cual pues no están indicadas de manera sistemática. Se puede realizar la TAC de tórax, abdomen y pelvis de manera semestral durante los primeros 2 a 3 años en pacientes con estadio 3 a 4 de la FIO. Y pues eso sería todo. Entonces, aquí para un tip para los seguimientos, lo vamos a seguir viendo en las demás patologías, es que en las enfermedades tempranas, generalmente en el seguimiento, es raro que se pida imagen. La imagen suele ir en la enfermedad avanzada, aquí como dice etapa 3 o 4, y en las tempranas, etapa 1 y 2, la imagen se pide de acuerdo a los síntomas o a los signos del paciente. Y van a ver un apartado especial de marcadores tumorales, pero para recordar, pues el CA125 no es diagnóstico, no es un marcador esencial en cáncer de endometrio, pero lo solicitamos, como bien dice aquí, en histología serosa y en las pacientes que lo elevaron como parte del seguimiento, pero no nos va a servir como un diagnóstico. O sea, en un seguimiento, aquella paciente que lo eleva, pues tenemos que confirmar esa elevación con un estudio de imagen. ¿Ok?